Se viene el momento más importante del año en Tepozcuencos, Coyoacán, porque tienen el honor de presentarte nuevamente al maestro Mike Tamburo en México. Uno de los maestros más avanzados, más entendidos y más estudiados del mundo de los gongs. Si tú quieres aprender a tocar los gongs como un profesional y sensibilizarte en el mundo de estos instrumentos místicos, tu puerta de entrada es a través de estos cursos con Mike Tamburo en Tepozcuencos, Coyoacán. Se aproximan estas fechas, ya están muy cerquita. Si estás escuchando este podcast, debes de apurarte o te vas a quedar fuera. Va a haber un taller de gongs en la colonia Roma, aquí en Ciudad de México, sábado 25 y domingo 26 de octubre. Este curso incluye alimentos. Además de ese curso va a haber otro taller de gongs con Mike Tamburo el viernes 17 al domingo 19 de octubre en Tepoztlán. En medio de todo esto, también hay un curso de cuencos presencial con el maestro Jeffrey Torkington, sábado 25 y domingo 26 de octubre en Ciudad de México. No te puedes perder esta oportunidad. No sabes lo que los gongs van a traer a tu vida. Es un instrumento muy único, muy especial. Va a armonizar todo tu cuerpo, vas a sentir una paz que no has experimentado en muchísimo tiempo. Hay muchos estudios científicos que demuestran que los gongs generan el estado de presencia más impresionante de todos. Es un instrumento que te trae a este instante y no te deja irte a ningún otro lugar. Por eso es que se usa de manera terapéutica en muchísimas prácticas milenarias. Así que manda un mensaje en este momento al más 52 55 28 62 79 99 o al más 52 55 44 43 0106. También puedes consultarlos a través de Instagram, están como Tepos con Z _cuencos _Coyoacán. Síguelos y no te quedes sin estudiar un instrumento este año. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Ay, los siento aquí presentes en mi corazón conmigo. Gracias por todo el apoyo, por todo el amor, por la conexión que he sentido con todos ustedes en los últimos episodios. Le fue increíble al episodio de mi amiga Martina. La adoraron todos ustedes. Dijeron qué ternura de mujer, qué inocencia, pero qué inteligencia, pero qué lecciones de vida tan simples y a la vez tan profundas. Fue un episodio que gustó mucho y los dos monólogos pasados. Y les agradezco mucho a toda la gente que deja sus comentarios porque de verdad que la retroalimentación se siente súper bonita. Oigan, yo mañana me voy al Encuentro de Mujeres Poderosas, que es el retiro que hago de manera anual para mis carnaliencitas. Y debo confesar que estoy entre nerviosa y muy emocionada, porque estos encuentros son demasiado potentes. La medicina que tienen las mujeres es algo muy especial. Y me voy a encontrar con muchas de ustedes en la playa. Y no me quise ir a la playa sin antes dejarles un monólogo para que ustedes tengan esta semana. Estoy turbo improvisando, la verdad, porque, a ver, todos mis monólogos son improvisación. De verdad que jamás tengo un guión de qué es lo que voy a decir, pero sí por lo menos tengo un análisis profundo que ya fui haciendo en mi mente
para poder configurar lo que voy a decir. Como que digamos que una semana entera estoy piensa en diferentes temas o un solo tema y lo voy estructurando en mi mente y ya nada más abro el micrófono y me dejo ir. Pero hoy sí estoy doblemente improvisando porque hace 5 minutos acabo de decidir cuál es el tema que les quiero compartir. Así que deseenme suerte en esta aventura. Pero sí creo que es un tema que está muy potente ahorita en el colectivo y es el miedo a la muerte. Este miedo a la muerte que se está manifestando de formas muy extrañas. Estoy oyendo brotes psicóticos, estoy oyendo ataques de pánico, estoy oyendo gente que está sintiendo unas angustias muy fuertes, están teniendo sueños muy densos, están sintiendo mucho desconcierto y es que ahorita yo siento en el colectivo y a lo mejor no es cierto, pero bueno, este es mi sentir. Yo siento que ahorita el tema de la muerte se está abriendo muy fuerte. Está como muy in your face, ¿no? Aquí en tu cara. Está presente el que como humanos nos hagamos conscientes de que somos mortales. Y para hablar de este tema, va a ser sumamente importante que yo les cuente mi propia experiencia con cómo es que yo superé mi miedo a la muerte. Porque yo, amiguitos, aunque ustedes crean que yo soy una persona que ya evolucionó su conciencia y ha trabajado mucho en sí misma y todo, fui una mujer que viví con mucho miedo a la muerte por muchos años de mi vida. Fue uno como de mis grandes samskaras, uno de mis grandes karmas, entre comillas, ¿no? Como trabajar ese miedo fue una maestría bastante larga que duró muchísimo tiempo y que me convirtió en la mujer que soy hoy, pero sí me la pasé muy mal con el miedo a la muerte. Fue un miedo que llegó a paralizarme por mucho tiempo, así que les voy a contar en dónde comenzó. Miren, yo vengo de familia de médicos. Mi abuela, mi abuelo, sus 6 hijos, la gran mayoría de los esposos de mis tíos, todos son doctores. Mis abuelos tenían un hospital muy cerca de la Basílica de Guadalupe que se llamaba Sanatorio Santa Alicia. Y en este hospital trabajaba toda mi familia, mis tíos, mis abuelos, y la casa de mis abuelos y la casa donde creció mi mamá era una casa que estaba justo al lado de este hospital. Entonces, la muerte estuvo muy presente todo el tiempo, porque mis abuelos tenían un timbre que les sonaba en su recámara cada vez que llegaba un herido, alguien enfermo, alguien con una urgencia de cirugía, y mis abuelos en medio de la noche bajaban las escaleras de su casa, cruzaban el patio de su casa y se metían en el hospital de la familia a atender a los enfermos. Y así es como creció mi mamá y así es como creció mi abuela, mi abuelo y todos mis tíos, pues con esta sensación de la urgencia, de la emergencia, de la sangre, de la muerte, muy al lado de su casa, literalmente al lado de su casa. Entonces, aunque fueron personas que estaban tan cercanas a la muerte, siempre tuvieron mucho miedo a la muerte. Yo creo que era tal la cercanía y era tan magnificado lo evidente que es la fragilidad de la vida, que mis abuelos y mi mamá y mis tíos siempre han tenido mucho miedo a la muerte y siempre han sido estas personas que son muy fatalistas, ¿no? Es también muy generacional. Todos los boomers tienen esta característica, ser como muy fatalistas. Si mi hermano se iba de fiesta cuando yo era adolescente, mi mamá luego pensaba, ya se murió, nos van a hablar que le pasó algo, está desaparecido, y se empezaba a angustiar horrible. Entonces yo siempre crecí con esta como sistema de alerta muy prendido hacia que pudiera pasar algo muy malo todo el tiempo, ¿ok? Y entonces toda mi familia, del lado de mi mamá, básicamente son personas que crecieron con mucho miedo a la muerte, yo creo que por tenerla tan de cerca. Y a mi mamá no se le quitó el miedo a la muerte hasta que fumó sapo conmigo. Cuando yo recién empecé con el sapo, un día mi mamá llegó a mi casa y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me des sapo.
Y le dije, ¿es en serio, mamá? ¿Te vas a fumar el sapo? Y me dijo, sí, yo necesito entender qué está haciendo mi hija. O sea, yo necesito entender por qué vas a dejar tu carrera como periodista y vas a dejar todo lo que tienes por este tal sapo. O sea, ¿qué pedo con tu vida? Yo necesito entender esto. Y mi mamá se fumó el sapo y le fue increíble. Cuando mi mamá regresó el sapo, se acercó a mí y me dijo, yo acabo de entender que yo soy un ser único e irrepetible de placer y mi placer no depende de absolutamente nada ni nadie. Y a partir de ese momento mi mamá dice que esa voz como de sobrepensamiento fatalista cesó, se silenció y pudo empezar a vivir la vida sin el miedo a la muerte. Bueno, eso fue para mi mamá, ¿no? Y en esas épocas de la vida, cuando yo empecé con el sapo, cuando yo me empecé a conectar muy profundo con los psicodélicos, empecé a conectarme con la ayahuasca. Y tal vez esta historia ya la has escuchado aquí en mi podcast, pero es importante que la repita para poderte desarrollar este monólogo, ¿ok? Yo en mi segunda ayahuasca conecto con un chamán que es un hombre que trabaja desde la oscuridad y te lo advierte desde que entras en contacto con él. Es un gran chamán, pero sí su maestría es lo oscuro. O sea, él no sabe ayudarte a evolucionar desde la luz. No es un hombre que te va a poner arcoíris y unicornios para que veas qué bonita es la ayahuasca, sino que él trabaja con una ayahuasca que solamente toman como que brujos y chamanes de la selva amazónica, que creo que dentro de sus componentes no es solamente ayahuasca, sino también tiene floripondio. Y entonces son viajes de ayahuasca muy oscuros, son muy densos. Y yo en mi segunda ayahuasca, completamente verde, súper inocente, me entero de que este hombre trabaja desde esa oscuridad y que es muy interesante su trabajo para poder evolucionar. Y yo era muy joven y muy atrevida, con muy poco miedo, y dije, yo quiero ir a tomar esa ayahuasca. Y se me ocurrió ir a tomar esa ayahuasca. Y tal vez es una de las experiencias más traumáticas de mi vida, pero también una de las más significativas, porque no sería yo hoy la mujer que soy sin la experiencia que tuve que atravesar después de esa ayahuasca. En esa ayahuasca yo viví mi propia muerte de pe a pa. Y por ridículo que suene, yo en ese momento, que a lo mejor habré tenido 27, 28 años o por ahí, yo no tenía integrado que un día me iba a morir. Yo no pensaba en eso. Y además venía de un miedo generacional tremendo a la muerte, en donde mi abuela siempre me enseñó a tenerle pánico a la muerte, mi mamá pánico a la muerte. Recuerdo siempre los funerales de mi familia como unos dramas muy fuertes. No se procesa la muerte como muy orgánicamente en mi familia, como que somos extremadamente dramáticos. Entonces, pues en ese contexto crecí y esta ayahuasca me lleva a un viaje en el que yo me veo muerta en la ceremonia de ayahuasca y todos los participantes de la ceremonia están moviendo mi cuerpo y se están dando cuenta que yo me acabo de morir en la ceremonia de ayahuasca. Esa es la visión que a mí me abre la ayahuasca para hacerme como una obra de teatro sobre mi muerte y poder trabajar ese tema. Esto combinado con miles de visiones como de arlequines y como de payasos y como unas cosas muy fuertes que son muy características del mundo de la dimetiltriptamina. De hecho, hay un libro súper interesante que les recomiendo que busquen en Amazon, que se llama DMT Entities, y es una clasificación de muchos científicos que se han dado cuenta de que hay una serie de seres que viven dentro de los mundos de la dimetiltriptamina, ya sea sintética o de la ayahuasca o de la dimetiltriptamina en cualquiera de sus presentaciones. Digamos que esta medicina siempre abre ciertas configuraciones visuales. Entonces yo estoy tendida en la ceremonia de ayahuasca sintiendo que me morí. La gente está alrededor de mí viendo mi cuerpo muerto. Acuérdense que todo esto es una alucinación, no es que realmente haya pasado. Rodeada de miles de arlequines, de payasos, una cosa muy fuerte, muy de miedo. Y
en vez de que yo me rindiera ante el hecho de que ya me morí, empieza eso a abrirme los más grandes miedos de mi vida y hacerme consciente de la impermanencia, y me hace consciente de lo que es morir, y me hace consciente de lo frágil que es la vida, y me hace consciente de todas mis aprensiones. Y como yo estaba muy chavita, muy verde y muy novata en estos mundos, yo salgo de esa ayahuasca y no supe cómo integrarla. Entonces, digamos que empiezo a tener ataques de pánico, pues tal vez tenía primero como un ataque de pánico a la semana y luego empecé a tener ataques de pánico todos los días y luego ya el miedo a la muerte empezó a hacerse exacerbado y empezó a impedirme vivir, básicamente. Me la pasé muy mal esa época de mi vida. Yo creo que fue como un año de pasármela extremadamente mal, con unos miedos gigantescos a absolutamente todo. Me subí a un avión, sentía que el avión se iba a caer. Iba en un coche manejando, sentía que me iba a estrellar y me iba a morir. Iba caminando en la calle, sentía que me iban a asaltar y me iba a pasar algo horrible. Empecé a ver la muerte en todos lados. Y esto no cesó hasta que no resolví mi miedo a la muerte. Y esta exploración me llevó un año. Fue como si la vida me hubiera abierto un acertijo que no iba a parar hasta que no lo resolviera en lo más profundo de mi ser, que me diera realmente cuenta de los putos miedos tan horrorosos que tenía que yo no había visto de frente. Yo era una mujer completamente aterrada ante la vida. O sea, a lo mejor y sí, muy normal aquí, muy funcional y todo lo que tú quieras, pero en el inconsciente yo era una vieja cagada de miedo con la muerte. Y además no lo tenía ni concientizado, ni lo tenía hablado, ni lo tenía trabajado de ninguna forma. Entonces, digamos que este gran putazo fue lo que me abrió todo mi camino de búsqueda profunda y me convirtió en la mujer que soy hoy día. Pero en ese momento, obviamente, yo no podía ver la luz al final del túnel. Yo pensé que ya me había quedado loca. O sea, imagínense a qué grado pensé que ya se me había deschavetado la mente, que un día cité a mis papás y a mi marido y al Alfredo, así de que estábamos en la casa de Cuernavaca de mis papás, y les dije, oigan, quiero hablar con ustedes, estoy perdiendo la mente, siento que tienen que estar muy pendientes de mí porque no estoy pudiendo avanzar con esto, ¿no? Y mis papás me dijeron, ¿qué? O sea, como que siempre me han visto muy fuerte, muy inteligente en muchos aspectos, como que dijeron, ¿y ahora esta vieja qué le pasa, no? Y pues es que yo ya estaba en una fragilidad muy grande, como que mi psique estaba pendiendo de un hilo. O sea, yo ya no sabía cómo poder avanzar sin que este miedo me carcomiera, sin que este miedo estuviera pues como que al lado de mí, tocándome el hombrito todo el día, diciéndome, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a resolver esto? Y les cuento todo esto porque últimamente he visto mucha gente que está en ese mismo lugar sin estar en ese mismo lugar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú, de una u otra forma, no has integrado el pedo de te vas a morir. No has integrado el hecho de que eres finito. Por lo menos en la versión del personaje que eres el día de hoy. Muchísima gente tan no ha trabajado ese tema que podemos ver cómo su miedo a la muerte se está manifestando en otros millones de miedos, en otros millones de impostores, en otras millones de formas que no te están permitiendo avanzar hacia la versión de ti que tanto anhelas. Porque el miedo a la muerte es algo implícito en el ser humano. Tú me puedes decir, estoy tranquilísima con la muerte, si es que ya atravesaste el miedo a la muerte. Pero no me puedes decir que nunca le has tenido miedo a la muerte si nunca te has sentado a hacerte consciente de que esto se va a acabar y atravesar todo lo que eso implica. El desconocimiento, la impermanencia, la vulnerabilidad, el desconocimiento, no saber de dónde vienes y a dónde vas. Y claro que puedo entender que en este momento haya tanta gente
que les estén dando ataques de pánico, que les estén dando brotes psicóticos, que les estén pasando cosas muy fuertes, porque el miedo a la muerte es algo gigante. Cuando tú de verdad te haces consciente de que no tenemos ni idea de qué es todo esto, pero de verdad así magnificado, y no te quiero espantar, pero en serio, cuando tú haces el zoom out y te das cuenta del misterio que es la vida y eso lo sientes en el cuerpo, hay un momento de la vida adulta, de la madurez, de la búsqueda, que te vas a cagar encima. Y si ese cagarte encima no lo trabajas, va a ser un miedo que se va a disfrazar de todos los miedos, de todas las formas de boicot, impedimento, meterte el pie a ti mismo, que tú quieras. El miedo a la muerte es algo que está presente para todos nosotros de millones de formas. Yo tengo amigas que tienen bebés y empiezan en unos miedos horribles porque empiezan a darse cuenta del nivel de responsabilidad en el que entran, ¿no? Y de repente es como, no mames, que ahora ya no me puedo ni morir porque tengo este hijo, porque tengo que sacarlo adelante, porque tiene que ser el güey más fascinante, porque tiene que ser maduro, porque tiene que ser responsable, porque no mames que si le pasa algo me quedo loca y entonces como que nos vamos a morir y si se muere mi hijo y hay veces que la maternidad puede amplificar muchísimo ese miedo. Pero hay veces que también en la búsqueda con la medicina psicodélica, este tema es el tema favorito de los psicodélicos. Y se nos presenta una y otra vez. El día que comes hongos te haces consciente que te vas a morir. El día que comes peyote te haces consciente que te vas a morir. Te vas a una ayahuasca, te haces consciente que te vas a morir. Te echas un sapo, te turbo haces consciente de que te vas a morir. Y eso duele. Y va a haber un momento en tu vida que vas a tener que atravesar ese duelo y que te vas a tener que permitir ese duelo. El espacio para hacerte consciente de que te vas a acabar. ¿Por qué es importante hacer esto? Si tú no tienes un espacio para integrar tu mortalidad, este miedo que está en la segunda capa de tu ser, no en lo evidente, no en la conciencia, sino en el inconsciente y en el underground, se va a manifestar de millones de formas que van a parecer que la vida va en tu contra. Cuando no trabajamos el miedo a la muerte, pareciera que una inteligencia muy sofisticada dentro de nosotros va a encontrar formas bien misteriosas de ponérnoslo en algún momento del camino, frente a frente, para que tengas que integrarlo, para que tengas que verlo. Es parte de una de las maestrías que vienes a vivir en el planeta escuela. No te puedes ir de aquí sin integrar ese concepto. O tal vez sí te puedes ir de aquí sin integrarlo, pero entonces pasaste de noche. Entonces no aprendiste nada. Porque uno de los temas más importantes, la materia más importante del planeta escuela va a ser que trabajes el tema de la muerte. No por algo todos los filósofos, todos los pensadores, todos los yogis, los hinduistas, los budistas, los Vedas, todos los libros que tú quieras que están dándote una verdad potente y que además es muy similar a los otros libros porque llegan a las mismas conclusiones, diferentes aviones, mismo destino, todos hablan sobre el tema de la muerte como una de las maestrías más importantes que vienes a atravesar en tu vida. Entonces, si tú ahorita estás teniendo muchos problemas en tu vida, observa cómo estás con relación al tema de la muerte. Tal vez en una primera capa, en una primera mirada, tú dices, no hombre, estoy de huevos, güey, todo está poca madre. Si mañana me muero, todo bien. Pero tal vez en la parte inconsciente de tu ser estás zurrado encima de irte. Porque ni siquiera tienes un sistema de creencias que te pueda dar paz con relación a eso. Acuérdate que el sistema de creencias es la suposición que tú quieras hacer sobre lo que va a pasar después de la vida. Porque al final nadie va a tener certeza de qué es lo que pasa después de la vida.
Nunca nadie lo ha descubierto y nunca nadie lo sabrá hasta que atravesemos el portal. Entonces digamos que es como estar en una carrera de caballos y pues tú le apuestas al caballo que te gusta más y dices, pues yo quiero pensar que la muerte va a ser unificarme con el universo y se va a sentir delicioso y voy a liberarme de la dualidad y voy a integrarme en polvo de estrellas y voy a hacer una con el cosmos. Habrá otras personas que se sienten más tranquilos, resguardados en Diosito me va a recibir con sus barbas blancas y me va a decir felicidades, fuiste un hombre bueno. Y así cada persona se va resguardando en un sistema de creencias para no volverse loco, básicamente. Por eso es que han funcionado tan bien las religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Porque el no saber qué va a pasar contigo después de la muerte es para volverse loco. Entonces yo me resguardo en diferentes sistemas de creencias para que no se me vuele la cholla. Pero será importante que en algún momento de tu vida generes tú tu propio sistema de creencias con relación a esto. No lo que te han dicho que debe de ser, sino lo que a ti te haga sentido con relación a lo que has ido descubriendo en la vida. Te voy a dar un ejemplo. Yo que soy una mujer que trabaja con la medicina del sapo, siempre he pensado que la muerte va a ser como la fundición del sapo. Y por eso siento que esa medicina me prepara de una manera hermosa para saber morir, porque es como un entrenamiento para la muerte. Y si yo sé morir, también sé que sé aprovechar la vida. Si sé aprovechar la vida, entonces cada día es un regalo. Cada día me despierto con la conciencia de, no sé si vivo mañana, güey. O sea, hoy tengo que aprovecharlo. Hoy estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Aprovechar, disfrutar, fluir. Y hoy vengo a recordarte de una manera muy contundente lo importante que es que trabajes ese miedo. Porque ese miedo lo olvidamos, lo hacemos a un lado, lo postergamos, ¿no? Ahorita no necesito resolver mi miedo a la muerte. Pero hay eventos importantes que te van a enfrentar muy fuerte con este asunto, como el día que entierres a tu madre, o el día que entierres a tu padre, o el día que pierdas un ser querido, o el día que tengas un accidente, o el día que esa fragilidad se presente muy cerca de ti. Y te des cuenta de que es urgente que trabajes ese miedo para que comiences a fluir con la vida. Aprender a bailar con la vida va de la mano con saber morir. Cuando yo me fui a Brasil a estudiar Tantra, la corriente de Tantra con la que yo comencé fue una corriente budista que habla de la leyenda de un hombre noble, intelectual, que pertenecía a un reino y él deja todo ese mundo de nobleza, de comodidades y de perfección para irse a vivir a un crematorio, imagínense, con una plebeya, y comienzan a bailar en el crematorio y empiezan a cantar unos cantos que hacían como oda a la vida. Y entonces el rey se entera, esto es una leyenda, ¿no? Esto es como la historia detrás de estos inicios del Tantra. Y el rey se entera que pues, uno de los intelectuales más importantes de su corte acaba de abandonar todo eso para irse a vivir a un crematorio con una plebeya para bailar y cantar. Entonces el rey dice, no, este güey ya se le botó la canica, o sea, what the fuck. Entonces el rey va al crematorio y le dice, güey, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué estás haciendo esto? Y este hombre le dice, porque ya entendí de qué se trata la vida. Y ahí surgen los sutras, ¿no? Los sutras que son una belleza porque son como unas especies de poesías que hacen análisis de la configuración de la existencia. Y entonces este hombre le empieza a cantar los sutras al rey y el rey se ve envuelto en esta verdad y comienza a bailar con ellos y toda la gente de ese pueblo comienza a bailar con ellos en el crematorio y son felices para siempre bailando en el crematorio. Y la analogía que hay en toda esta historia que te estoy compartiendo es que
este hombre decide irse a vivir a un crematorio para tener la muerte ahí presente al lado de él. Y que ese sea la gran medicina, la gran vacuna, el gran recordatorio todos los días de que se va a ir. Y que entonces lo único que queda en esta vida es bailar. Lo único que queda en esta vida es cantar. Lo único que queda en esta vida es gozar. Entonces, esta historia tan bonita que te cuento, que está contenida en un libro de Osho que a mí me fascina, que es un libro rojo de Tantra, que Osho hace análisis de todos los sutras. Ahí te cuenta toda esta historia que te estoy contando. Y esta historia es muy bonita porque te habla de este trabajo que hay que hacer con relación a la muerte. Y es por eso también que cuando vas a India aprendes tanto, porque es gente que está muy próxima a la muerte. Es como cuando vas a Varanasi, que es esta ciudad en donde está el río Ganges, que es el río sagrado de los indios, y piensan que quien muere en el Ganges, pues se gana el nirvana, ¿no? O sea, ya no va a reencarnar. Y cuando estás en este lugar, que es muy impresionante, porque imagínense que están quemando los cuerpos en la orilla del río y tú estás en presencia de esta naturalidad con la muerte y ves cómo los indios ven la muerte como lo más normal que existe, cuando nosotros de este otro lado del mundo tenemos todos los tabús, todos los miedos, todo el prejuicio ante la muerte, aunque digamos que, ay, sí, los mexicanos celebramos la muerte. Sí, ¿y qué? Seguimos siendo unos pinches dramáticos con relación a la muerte. O sea, no somos personas que integramos la muerte con naturalidad. Y seguimos cagados de miedo con relación a la muerte. Porque culturalmente no nos enseñan a integrar la muerte. Y es por eso que podemos ver una estructura social tan miedosa. Y es por eso que podemos ver tanta gente teniendo ataques de pánico, brotes psicóticos, de repente reacciones impulsivas muy fuertes, tanta gente que es mala copa, que se toma unas copitas de alcohol y luego se van a lugares rarísimos, porque no tienen integrada su muerte. Y ese miedo se ve manifestado de millones de formas muy extrañas, lo quieran aceptar o no. Si tú quieres volverte una persona madura, si tú quieres librarte de muchas enfermedades mentales, si tú quieres ser una persona entregada a la vida, vas a tener que integrar el desconocimiento que es estar aquí. Vas a tenerte que rendir ante la vulnerabilidad de la vida. Vas a tener que un día despertar y hacerte consciente de esto que te estoy diciendo. Porque yo no alcancé el grado de madurez que necesitaba para avanzar en la vida hasta que fui a esa ayahuasca a confrontarme con el miedo no solamente mío, sino de toda mi familia. Ese miedo generacional que estaba impregnado en cada una de mis células. ¡Qué miedo morir! Eso fue lo que siempre me dijeron, lo que siempre me cantaron, lo que siempre vi en todos los integrantes de mi familia. Y hasta que no superas ese miedo, no vas a conocer lo que es la vida. Tratarte de romper la cabeza en tratar de entender qué es la vida o qué es la muerte, es que te vas a volver loco, te lo juro. O tratar de evitar el peligro de la vida, es que te vas a volver loco, te lo juro. O sea, tú tienes que avanzar sabiendo que la vida solamente se vive de una forma, peligrosamente. La vida es riesgo, la vida es un juego, la vida es incertidumbre, la vida es impermanencia. Dentro de más te solidifiques en todas tus aprensiones, más sufrimiento vas a tener, mi amor. Y el chiste es que si tú quieres volverte una persona sofisticada de pensamiento, una persona verdaderamente libre, vas a tener que prestar atención a ese miedo tan horroroso que has venido arrastrando por tanto tiempo. Y algo que estoy 100% segura que te va a pasar, ya te pasó o te pasará, o sea, si no es hoy, es mañana, es pasado, o sea, sí o sí en tu edad adulta vas a tener que vivir esto, es ese instante en el que te das cuenta de que te vas a morir. O sea, como un momento en donde te cae un rayo así en la cabeza y dices, no mames que me voy a morir, güey. Pero no como que en una capa superficial de este entendimiento, sino como en un verga que me voy a morir, güey. Y cuando ese momento te llega, yo siento que el pensamiento de la muerte deja de ser una idea
y se vuelve una experiencia física y lo empiezas a cargar en el cuerpo físico. Es como una sensación que atraviesa el cuerpo y es el momento en el que la mente se rinde ante lo incomprensible. O sea, es como un momento en donde dices, no puedo ir en contra de la configuración del universo. ¿Cómo carajos voy a ir en contra de eso? Y esa lucidez puede parecer una maldición, pero en realidad es el inicio de una gran sabiduría. Es un momento que te va a abrir un portal a una perspectiva muy amplia de la vida. Si no puedo resolver eso, si no puedo ir en contra de eso, si solamente puedo abrazarlo, integrarlo, aceptarlo radicalmente y sin condición, puedo iniciar este proceso de sabiduría. Por ahí en algún libro de Osho, me acuerdo que él dice que la raíz del miedo a la muerte es el ego, porque la conciencia plena y atenta que atestigua, que es lo que realmente eres, ese no tiene miedo a morir porque sabe que eso nunca va a morir. O sea, tu alma, tu conciencia pura, esa no tiene miedo porque sabe que es ahorita en el personaje Yanina o en la siguiente vida en el personaje de Juanito o lo que sea la configuración del universo, pero sabe que esa es como una línea que nunca se acaba. La raíz del miedo viene del ego. El ego es el que tiene miedo de morir porque sabe que es finito, sabe que se va a acabar. Y entonces el ego le tiene mucho miedo a soltar al personaje. Piensa esto es muy cabrón, pero a mí como que un día me cayó así como rayo divino. Después de todo lo que haces para ser alguien, para volverte alguien, nace el terror a desaparecer. O sea, también esa conciencia está ahí presente y por eso tienes miedo a morir, porque es como, no mames que ya le eché tantas ganas, no mames que ya resolví todos los pedos transgeneracionales, no mames que ya vengo de todas estas madrizas y me voy a acabar. Y chance me voy a acabar y voy a volver y esto va a volver a comenzar. ¡Ah! Y ahí ya te vuelves loco, güey. O sea, sí está cabrón. A nivel conciencia, imagínense qué tan fuerte es este planeta escuela, o sea, qué lecciones tan cabronas nos da, que después de todo lo que haces para volverte a alguien, lo vas a soltar. ¿Qué maestría más grande que esa? Pero si no te haces consciente de que un día lo vas a soltar, vas a seguir construyendo, persiguiendo y vas a seguir en el miedo egocéntrico de no morir, ¿no? Tengo que ser eterno, tengo que durar 1000 años. Como el güey pinche loco que está buscando revertir su edad y ya nada más come de que manzanas y duerme 27 horas al día. O sea, el día ni tiene 27 horas, pero ese güey ya está haciendo eso. ¿Ya saben qué güey les digo? O sea, pinche loco que se está tomando 700 suplementos alimenticios para rejuvenecer porque no quiere morir. Ese güey está zurrado con relación a la muerte. O sea, no puede ser que tenga tanto miedo a morirse. Pues te mueres y ya está, güey. Si dura 60 años, pues dura 60 años. Si dura 100, pues dura 100. Es como estos diálogos que yo le escucho a la gente. Es que hay que encontrar la forma de durar hasta los 100. No, chance y no, ¿eh? O sea, yo no estoy en esa búsqueda. Yo en el momento en el que me tenga que ir, me voy a ir. ¿Por qué? Porque ya trabajé mucho mi miedo a la muerte y puedo aproximarme a eso sin miedo. Sin miedo. Si no trabajamos el miedo a la muerte, nos vamos a ir aferrando a cosas bien raras. La gente miedosa a la muerte empieza a generar mañas extrañas. Se los juro. Es gente que se vuelve muy neurótica. O sea, porque quiere ir en contra de la configuración de la vida y eso no puede ser. La vida es vida y muerte. Nos vamos a acabar. Si no lo tienes integrado, vas a sufrir. Punto. Ahora, un problema muy grande que yo veo con las personas que no tienen integrada la muerte es que tampoco tienen integrados los finales. Son personas que alargan lo inalargable. Son personas que no entienden que la muerte está en todo lo que cambia. Que morir no es un evento futuro, sino que está ocurriendo ahorita mismo. En cada respiración, en cada célula que se renueva, en cada relación que se transforma o se termina y se siguen resistiendo al cambio. Son personas que se quedan como muy necias en un solo concepto. Y no tener integrados los finales
hace que pierdas muchísimo tiempo sagrado de vida. Hay personas que te dicen, estuve en un matrimonio de mierda 20 años. Estuve con un güey con el que ya no teníamos ni relaciones sexuales 3 años. Estuve con una mamá abusiva a la que nunca le puse límites por 17 años. Y es porque no tenemos integrados los finales diagonal muerte. Una persona que está en paz con la muerte sale de una relación con una gracia, con una belleza que de verdad dices, wow, güey. Es como mi hermano hace poquito terminó con su novia y lo vi de una manera tan bella integrarse a la vida. Y en paralelo otro amigo mío cortó con su novia y te lo juro que lo vi en un drama de 1 año. 1 año llorando por la novia, 1 año en un... Ay, no, es que sigo mal, amiga, no sé qué. Güey, 1 año después, o sea, ¿qué te pasa, güey? Mi hermano lo vi en 5 minutos, perfectamente bien integrado a la vida. Y es porque yo he visto cómo mi hermano ha trabajado el tema de la muerte profundamente. Es un güey que si se muere mañana está feliz, está perfecto con la muerte y por lo tanto sabe terminar lo que tiene que terminar en el momento en el que se tiene que terminar. Observa si tú estás alargando lo inalargable es porque tienes miedo a la muerte. Diagonal, finales, diagonal, cambio. No me gusta echarle la culpa a nada porque somos responsables de nuestro propio cerebro y de nuestras visiones de la vida, pero sí quiero mencionar que también este tema de la muerte lo tenemos muy olvidado porque la cultura ha fungido como una anestesia para que ese tema nunca lo veamos. O sea, nuestra sociedad no se construyó para que nos adentremos en el tema de la muerte. Al contrario, le encanta a la estructura social distraernos con el tema de la muerte. Por eso es que encuentras mucha satisfacción en el consumo excesivo de cosas, comprar mucho, tener mucho, lograr mucho. Estás enfocadísimo en el éxito, estás casadísimo con la idea de la juventud eterna, ¿no? Es como, bravo, la mamá de las Kardashians ahora se ve de 15 en vez de 75. Y estamos en esa cultura. Estamos en la cultura de la hiperproductividad. Y pues todo esto es un intento colectivo de negar lo inevitable. Pero cuando negamos lo inevitable, lo que sucede es que nos llenamos de ansiedad, de vacío, de insomnio. Vivimos de manera permanente en un temblor en donde sabemos que algo malo viene, pero no sabemos qué es. Y es el miedo a la muerte, porque te tienen hiperdistraído. Te voy a decir cuál es la ventaja más grande de que hagas un trabajo profundo de integrar tu muerte. Que vas a dejar de tenerle miedo a la vida. Escúchame muy bien, vas a dejar de tenerle miedo a la vida. Si tú ahorita le tienes miedo a todo, ponte a trabajar el tema de la muerte. Ese es el gran acertijo a descifrar en el planeta escuela y vas a ver en muy poquito tiempo en dónde te encuentras. En un lugar, en un espacio de conciencia tan distinto, tan liberado, tan proactivo, tan flow, tan, ¿sabes? Como alineado con la geometría sagrada. Porque pareciera que estar solidificado en el miedo a la muerte es como salirte de la configuración sagrada de la vida. Cuando ya trabajas el miedo a la muerte, lo superas y ahora ya al contrario, estás en paz con la muerte, estás en geometría sagrada. Estás alineado con la configuración del universo. Y no hay un miedo más truculento que el miedo a la muerte. Te lo digo por experiencia. Acuérdate que no te estoy hablando de un tema que no haya atravesado. Yo estuve 1 año entero en ataques de pánico, confrontada por el miedo a la muerte hasta que lo resolví. Fue el acertijo más hijo de puta que he atravesado en toda mi vida y que también me dio la perspectiva para poder ayudar a muchísima gente en sus experiencias psicodélicas. Supongo que también fue como una especie de iniciación donde el universo dijo, ¿te vas a dedicar a esto, mamacita? Pues ahí te va lo más fuerte que le puede pasar a la banda con esto. Y atraviésalo y entiéndelo para que cuando le pase a alguien que haya tomado medicina de tu mano, sepas cómo ayudarlos. Pero
sí siento que el miedo a la muerte es el miedo más truculento de todos porque se disfraza de todo lo que te puedas imaginar. No es un miedo directo, o sea, no es como que despiertes y digas, ¡ah! Me muero de miedo de morirme. Hay muchas veces que no se manifiesta así. Hay veces que se manifiesta como apego, como control, como ansiedad, como pánico, como una necesidad muy loca de seguridad, de certeza, de urgencia, de sentido, de ganas de dormirte abrazado con un peluche, de que tu güey no vaya a ningún lado sin ti, tiene que estar contigo, de hablarle 7 veces al día a tu mamá. O sea, se puede manifestar de muchas formas. Pero si te pones a analizar todas estas actitudes psicológicas extrañas, te vas a dar cuenta de que todos estos síntomas tienen una raíz existencial. O sea, es el alma dándose cuenta de que el cuerpo es finito y pidiendo trascendencia. O sea, ¿cómo le hago para entender que hay algo más que este cuerpo físico? ¿Cómo le hago para conectarme con eso, para de verdad tenerlo integrado? No solamente en palabras, sino vibrarlo en mí. Y es por eso que la práctica de la meditación va a ser fundamental en tu vida si tú quieres superar el miedo a la muerte. Entrando en el espacio del silencio, entrando en la vacuidad, en el en medio, es donde vas a superar el miedo a la muerte. A mí no hay nada que me haya ayudado más a lo largo de mi vida a resolverme que tener una práctica meditativa. Si quieres entrarle al tema de la muerte así directo, sin escalas, fíjate cómo las crisis espirituales que tengas a lo largo de tu vida son como una especie de portal que se abre para que trabajes justo ese tema. Desde un ataque de pánico, un brote, una ruptura, un cambio de vida así radical, yo creo que pueden ser la manera en la que la conciencia nos empuja a mirar la muerte de frente. No necesariamente la muerte física, sino como el cambio dimensional, ¿no? De estar bien con una persona y de repente romper, de tener a alguien que adoras y de repente muere, y de repente tener una crisis laboral porque algo que deseabas mucho desaparece. Ahí, justo ahí, de verdad la vida nos empuja a mirar la muerte de frente. Y no es destrucción, es iniciación. Grábatelo, no es un momento en donde la vida te está destruyendo, es una iniciación. Detrás del miedo hay una expansión esperando nacer. Hay un momento que tiene un potencial brutal para que puedas ver de qué estás hecho, güey, de esa fuerza que habita dentro de ti. O sea, la polaridad del otro lado, o sea, es la muerte y del otro lado toda la fuerza, toda la vida. El erotismo, toda la chakra raíz, toda la posibilidad de manifestación que existe dentro de ti, toda esta fuerza que te ha regalado el universo porque la tienes, güey. Entonces son estos portales que te permiten, ¿no? Ver, de este lado es valer madre, dramatizarme, no puedo. ¡Wow! Conectar con esta fuerza de reivindicación, de reconstrucción, de reentenderme, de ¡wow! ¡Wow! ¿Quién soy? ¡Wow! Las posibilidades que existen dentro de mí. Por ahí escuché una frase que decía algo así como: cuando mueres antes de morir, conoces la vida eterna. O sea, como cuando te atreves a morir simbólicamente, soltar el personaje, la identificación, el control, en ese momento conoces la eternidad de la vida. No te tienes que esperar hasta el día que llegue tu verdadera muerte. Hay muchas prácticas en esta vida que te entrenan para ese momento. Y cuando tú te atreves a morir antes de morir, metafóricamente, conoces la vida eterna. Porque si tú ya en vida superas ese miedo, te la pela todo lo demás. O sea, acabas de superar el acertijo más grande de todos, güey. ¿Cómo lo haces? Teniendo una práctica meditativa. Haciendo trabajo de análisis. O sea, de verdad, busquen buenos psicólogos que les ayuden a hacer trabajo profundo. Allá afuera hay miles de psicólogos chafísimas.
Y perdón que lo diga así, pero yo he pasado por miles de psicólogos y hay banda que tiene un título, pero no tiene labia, no tiene profundidad, no tiene verbo, no tienen toda esta carnita que se requiere para dar una terapia chingona. Búsquenle hasta que encuentren un psicólogo que de verdad les dé la vuelta, que les dé epifanías que ustedes jamás se hubieran podido dar. Eso es un gran psicólogo. Y hagan un trabajo profundo sobre su muerte con él o con ella. Encuentren un gran asesor que los acompañe para trabajar este miedo que se va a manifestar de millones de formas si no lo trabajan. Si ustedes no trabajan el tema de la muerte, van a tener miedo a todo, van a ser unos controladores, van a ser personas conflictuadas siempre. El miedo a la muerte se le ve a la gente. Se les ve en lo que platican, en lo que comparten, cómo caminan, cómo cogen. Se nota a la gente que tiene miedo a la muerte, en serio. Porque el miedo a la muerte es igual a control, es estructura. Y la gente que trabaja el miedo a la muerte y lo supera es gente que sabe danzar con la vida, como la historia que te acabo de contar del Tantra. Es este personaje que danza con la vida al lado de la muerte, sin miedo. Es una persona que fluye en el desconcierto y no tiene miedo a atravesar la vulnerabilidad de la existencia. Si quieres encontrar el antídoto a ese terrible miedo que nos acecha a todos los humanos, porque es condición humana, todos vamos a pasar por ahí. De verdad, cuando tú experimentes el amor verdadero, el miedo a la muerte se va a disolver. Porque el amor no muere. El amor es una forma que cambia, pero permanece y que te transforma a todos los niveles. Amar es ensayar la eternidad. Es como entrar en una dimensión en donde te das cuenta que estás sostenido por el universo. Por eso es que los grandes místicos de la historia de la humanidad siempre dicen que quien quiere conocer el amor ya no teme a la muerte. O sea, si tú te entregas al amor que te sostiene en la vida, vas a dejar de tener miedo. Yo eso lo he vivido mucho en mis experiencias psicodélicas. Sentirme sostenida por una red hiperamorosa. Te das cuenta que eso es Dios. O sea, Dios no es un señorcito, sino es esa red sostenedora. Es ese misticismo cobijador, apapachador que nos está sosteniendo. Y cuando entres en contacto con eso y es simplemente que de verdad estés dispuesto a abrir tu corazón para sentirlo, date un momento así para cerrar tus ojos y sentirlo, en ese momento vas a dejar de tener miedo a morir. ¿Y sabes qué, mi amor? La gran ventaja de que trabajes tu miedo a la muerte va a ser que si aceptas la muerte, en ese instante inicia tu camino hacia una vida consciente. Pero consciente chingona. O sea, consciente quiere decir sostenida. Consciente quiere decir una sensación de estar chido con el desconcierto, de estar bien con no saber. Y eso es de las cosas más fascinantes que te van a pasar en la vida. Pero mira, la muerte vista sin miedo de verdad te pone en un estado de presencia que es radical. O sea, hoy yo estoy aquí. Yo no me puedo ir a ningún otro lado. O sea, del pasado ya sé que no me sirve. El futuro es incierto porque tengo integrado que un día me voy a morir y puede ser incluso mañana. Entonces, te trae a la presencia radical. Te trae a este instante, a la apreciación brutal de este momento. Cada instante, de verdad, comienza como a volverse hipervalioso. Las personas que tenemos integrada la muerte, ustedes obsérvenlo, personas que hemos trabajado mucho en nuestra conciencia, somos personas que somos muy exageradas con nuestra apreciación de la vida. No mames esa mariposa, no mames este cielo, no mames este beso, no mames lo que rico que sabe esta agüita, no mames estas gotas de lluvia que me acaban de caer, no mames quiero ver este insecto 6 horas, wow. Somos esas personas porque no das por hecho la vida. O sea, estás en una presencia radical, estás en un amor brutal con la vida, estás en el orgasmo cósmico eterno.
Entonces, cada instante se vuelve súper valioso. Cada mirada es un milagro. Cada que abrazas a tu mamá dices, wow, su olor, su sensación. Cada vez que llega tu esposo a la casa, no tienes ganas de pelearte, no tienes ganas de perder el tiempo en pendejadas. No vas a desgastarte en estupideces que neta no valen la pena, porque lo más importante es la apreciación de la vida, el aprovechamiento de la vida. Así que aceptar tu muerte, dentro de más pronto lo hagas, más rápido te vas a aproximar a una vida consciente. La vida solo cobra sentido cuando recuerdas que no es para siempre. Repítelo conmigo, de verdad, esta idea es extremadamente importante. La vida solo cobra sentido cuando recuerdas que no es para siempre. Estás en un jueguito que va a durar poquito, aprovéchalo, mi amor. Lo más precioso que nos han regalado en esta dimensión misteriosísima es no tener ni puta idea de nada. De verdad, piénsalo. No saber de dónde vienes ni a dónde vas no es una condena. O sea, no es, ay, qué poca madre, cómo no nos dan certeza, cómo no nos dan las respuestas de la configuración del universo. Al contrario, el que no sepas nada es la poesía más grande de todas. Es lo que abre toda la posibilidad a todo el existencialismo que ves. Todas las exploraciones artísticas que conoces son gracias a que no sabemos nada. Superar el miedo a la muerte no habla de que entiendas qué es la muerte o que trates de entender qué es la vida. Esos son laberintos que si entras en ellos nunca vas a salir de ahí. O sea, te lo digo por experiencia. Yo un día estaba en el ácido más fuerte de toda mi vida con un amigo y le dije, es que me estoy volviendo loca, necesito entender qué es la vida. Y mi amigo volteó y me dijo, Janina, te vas a volver loca si vas por ese camino. Nunca vas a entender qué es esto. Y ahí me cayó un 20 que dije, puta, sí es cierto, cabrón. No se trata de entender, se trata de atravesar. Y entiéndeme que atravesar la vida ya es suficiente, en la forma en la que sea que la atravieses. No necesitas volverte el güey más millonario, el güey más exitoso, el güey más verga en todo lo que hace, el güey que ya logró 80,500 cosas, el güey que se para a las 5 de la mañana. Olvídate. Lo único que tienes que hacer es atravesar este pedo con todas estas enseñanzas que ya son muy sofisticadas. O sea, estar dentro de un personaje que no sabes de dónde viene, a dónde va, sabes cuándo comenzó, pero no sabes cuándo se va a acabar, ya me parece un pedo muy loco. Entonces ya date el mérito de estar atravesando eso. Arregla tu miedo a la muerte. Enfréntalo, velo así, velo a los ojos, güey. O sea, si te tienes que un día sentar con él en una medicina psicodélica o de la forma en la que tú quieras, güey, porque pues habrá millones de formas de confrontar el miedo a la muerte. Con un gran psicólogo, no con un psicólogo pedorro. Acuérdate que hay muchos psicólogos que no te van a llevar a ningún lugar. Si tú sientes que llevas un año y no has ido a ningún lugar, no es un buen psicólogo. Un gran psicólogo en una sesión estás impresionado con lo que te acaba de decir. Yo ahorita tengo un psicólogo que de verdad, o sea, una sesión al mes y me da tanto para pensar, me da tanto para analizar que no me la acabo, güey. Entonces, búscate un gran psicólogo, analiza tus miedos, haz un mapeo de tus miedos, trabaja ese miedo a la muerte, porque es paralizante y va en increchento y de repente va a ser un miedo que te va a impedir todo lo que te puedas imaginar. Trabájalo y vas a empezar a entrar en contacto con el verdadero gozo de la vida. Te vas a dar cuenta del orgasmo cósmico, te vas a dar cuenta de la red amorosa que te sostiene, vas a entrar en contacto con lo divino, vas a trabajar tus aprensiones, que son lo más tóxico que existe, vas a integrar tus finales, vas a dejar de alargar lo inalargable. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a conocer el paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra sí es posible cuando te liberas de ese espantoso verdugo, que es el miedo a la muerte disfrazado de todo lo demás. Acuérdate que es el miedo truculento. Se disfraza de todo lo que te puedas imaginar. Te vuelves un control freak, te vuelves un maníaco, te vuelves una persona bien rara, güey, porque no trabajas tu miedo a la muerte. Así que ahí te lo dejo de tarea.
Encuentra las formas. Hay miles de formas de trabajar a la muerte, pero la más importante de todas, acuérdate, la meditación. Una práctica meditativa bien conducida puede transformar tu vida a unos niveles que ni te imaginas. No postergues el aprender a meditar. He ahí la puerta de entrada a la solución a todos tus problemas. Te lo digo yo, que lo que más cambió mi vida fue aprender a meditar. Y una vez que aprendes a meditar, ya no es la práctica separada de la vida, entiéndeme eso. No es las 42 minutos que me senté a meditar con algo. Sí, por ahí empiezas, muy bien. Pero después es que ya vives meditando. Ya estás observante de la realidad sin pelearte con ella. Eso es vivir meditando. Y ahí es cuando ya se le pierde el miedo a todo. Porque pues estás viendo la peli, güey. Imagínate qué delicia eso. O sea, imagínate qué delicia que eso sí lo puedes lograr, güey. Nada más es que te lo propongas. Ojalá y este podcast te haga esa invitación el día de hoy. Te mando todo mi amor. Estoy próxima a anunciar las fechas de revelación cósmica y del retiro de mujeres de 2026. Ya te voy a lanzar todas las fechas de 2026 a través de mi newsletter. Así que entra en este momento a la caja de descripción del podcast, suscríbete al newsletter y sé de los primeros en enterarte. Porque mis retiros son sold out muy fácil. Se va rapidísimo a todos los lugares. Porque hay gente de todo el mundo escuchando de todo esto y están deseosos de venir. Y ahí te vas a encontrar con carnalians maravillosos. Así que no te vayas a quedar afuera, ¿ok? Suscríbete al newsletter. Entra a mi link de Mercadillo si necesitas apoyo con mis tinturas y todas mis formulitas mágicas. Si quieres comprar merch de sabiduría psicodélica. Y si quieres seguirme en el Instagram, que estoy como Cassette Art y como Sabiduría Psicodélica. Ayúdame compartiendo el episodio. Espero haberte dado muchos insights, muchas epifanías con relación a este tema. No postergues trabajar tu miedo a la muerte. Te lo juro que esa es la puerta de liberación más grande que existe. El que estés en paz con la vida y que estés en paz con tu mortalidad, güey. Que debería ser una maestría que todos deberíamos de atravesar en algún momento y no pasar de noche. Y nada, nos escuchamos el próximo domingo. Te mando todo el amor. Gracias por escuchar. Bye, bye.